Bien, vamos a continuar con nuestras clases a través del análisis hoy en día ya mucho más certero de aquellas razones que motivaron el quiebre institucional del año 1973. A ver, creo que a esta altura ya no constituye misterio que el gobierno de la Unidad Popular tuvo serios problemas internos, tuvo una oposición muy fuerte, muy fuerte, y además el gobierno de los Estados Unidos tuvo injerencia en la caída de este experimento político o experiencia política. Ya lo dijimos, o sea, el día que Salvador Allende es electo, el mundo quedó perplejo porque un presidente socialista, marxista, había llegado al poder por votación popular y en un proceso de elección sin ningún tipo o atisbo de mancha. Por el contrario, un proceso democrático prácticamente impecable. Entonces, era llamativo. Y los Estados Unidos no estaba dispuesto en esos años a aceptar un nuevo enclave cercano a la URSS en Sudamérica. Ellos ya tenían suficiente con tener que estar conteniendo, ¿cierto?, a Cuba. Ya significaba un tema muy complejo que en Chile, al final de Sudamérica, estuviera un gobierno de similar corte o característica, sobre todo por el efecto de irradiación hacia el resto de Sudamérica. O sea, Estados Unidos tenía pánico de que Sudamérica se transformara en un continente, dicho en términos claros, socialista, marxista. Tenía terror Estados Unidos. Y es por eso entonces que del primer día comenzó una injerencia muy fuerte. Y es verdad que Estados Unidos financió campañas por la prensa en contra del gobierno de Salvador Allende. Eso es verdad. El Mercurio fue financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Eso no cabe la menor duda. Eso no está en discusión. Pero además, la oposición a este gobierno era brutal, brutal. Pero al mismo tiempo, el propio gobierno se hacía zancadillas todos los días. Y lo peor aún, el gobierno nunca se clarificó si quería transformar este país por la vía institucional o por la vía armada. Y hasta el día de hoy todavía se sigue diciendo y se ha planteado muchas veces de que Salvador Allende el día 11 de septiembre de 1973 iba por cadena nacional a convocar al país a un plebiscito. Piensen ustedes, piensen ustedes, las Fuerzas Armadas estaban en el gobierno y en el gabinete de Salvador Allende. Entonces, evidentemente, esa lógica o ese juego de estar dentro de la cancha y fuera de la cancha, dentro de la Constitución y fuera de la Constitución en forma simultánea, es una estrategia política que no iba a rendir frutos. Entonces, los errores propios, una oposición exacerbada y una comunidad internacional eh, también muy en contra de esta experiencia política, eran los elementos necesarios para que este cóctel llamado Unidad Popular no tuviera buen destino. Y tan claro es esto que por las urnas, ya en marzo de 1973, en una elección de regidores, quedó claro que la oposición era mayoría en el gobierno. El gobierno estaba cada vez más atrincherado, cada vez más aislado. Y de hecho, cuando veamos, porque nosotros hoy día vamos a examinar razones más bien políticas, pero en la próxima cápsula yo les voy a demostrar cómo esa exacerbación y esa crispación llegó a niveles tales
que prácticamente la decisión de la intervención militar estaba tomada hacía mucho tiempo. Era cuestión absolutamente de tiempo. Y si tengo que adelantarles un antecedente, simplemente que el ejército no había manifestado su voluntad de sumarse al proyecto de derrocamiento del gobierno. A ver, ustedes deben saber que fue la Armada de Chile la que lideró el proceso de la intervención militar. Y la Armada logró el concurso de la Fuerza Aérea y de Carabineros de Chile, pero ellos no podían, por no tener presencia a nivel nacional fuerte, embarcarse en esto mientras el ejército no lo hiciera. Y el ejército solo vino a participar en la intervención de septiembre del 73, del 11 de septiembre, el ejército solo dio su anuencia el día 9. El día 11 de septiembre fue martes. El lunes, ¿cierto? Fue martes 11, lunes 10, domingo 9, sábado 8. El sábado 8 en la tarde, el ejército decidió plegarse a la intervención militar. Antes no lo había hecho. De haberlo hecho mucho antes, indudable que el gobierno habría concluido en otra etapa. A ver, el gobierno de la Unidad Popular dice, no fue un gobierno de negociación, sino que un gobierno de confrontación. Cuando Chile retorna a la democracia, vivimos durante muchos años con esta idea de la democracia de los acuerdos. Pero en este periodo, el gobierno de Salvador Allende fue un gobierno definitivamente confrontacional, porque tenía un serio problema en su interior. ¿Cómo llevar adelante las transformaciones? Si dentro del cauce constitucional o hacerlo al margen. Y por lo tanto, esa disyuntiva llevaba a que el gobierno estuviera permanentemente en conflicto con el resto de las fuerzas políticas. Y es por eso entonces que rápidamente se granjeó la oposición del resto de la comunidad nacional. La implementación del programa de la Unidad Popular produjo una coyuntura prerevolucionaria en Chile. No se puede comprender correctamente el régimen militar que sucedió a Allende si no se le relaciona con los intentos de transformación estructural ocurridos en Chile. A ver, un ala, un sector, una corriente de este gobierno pretendía hacer los cambios bajo una línea de fuerza. Y eso chocaba principalmente con los designios del propio presidente. Salvador Allende, en último tiempo, fue de alguna manera presa de la ambivalencia de quienes conformaban su equipo. Estos años se caracterizaron como años de lucha política, económica e ideológica, en la cual el conflicto llega a niveles de polarización y identidad nunca antes visto en Chile. Esta es otra realidad indesmentible. En Chile estábamos completa y absolutamente divididos. Las familias no se hablaban, las familias estaban irremediablemente quebradas, porque la política, la economía y la ideología hicieron trizas el alma nacional. Es decir, esto se llevó a un nivel tal que prácticamente los hermanos, los primos, los padres, los hijos no se hablaban, no se miraban, no se visitaban, porque la política había quebrado y fraccionado el quehacer. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Hoy en día, producto de la pandemia, ¿qué es lo que vemos? Quédese en su casa, acerque a su familia, esté con sus seres queridos, aproveche el tiempo, descanse, eh, sea cariñoso con su mujer, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con sus parejas, con sus amigos. En aquella época era todo lo contrario. Cada vez nos íbamos dividiendo más. Y más aún, no solamente estábamos divididos en lo ideológico, sino que esto trajo consigo que se articularan movimientos en los diferentes sectores que ya no solamente, propugnaban una concepción ideológica, sino que derechamente estaban
en actividad paramilitar. O sea, es decir, las fuerzas políticas hoy día tenían aparatos de choque que se enfrentaban diariamente en las calles de las principales ciudades. El movimiento izquierda revolucionario, Patria y Libertad, eran definitivamente los movimientos de choque de las corrientes políticas de la época. También no hay ninguna duda, y yo creo que ya no quiero ser cargante con esto, pero definitivamente Estados Unidos fue un elemento importante en el desenlace institucional, mediante el aporte económico efectuado a la prensa opositora de la Unidad Popular, así como la labor de inteligencia desplegada por la CIA. O sea, los agentes de la CIA estaban en Chile, estaban en Chile. Así como después hubo, o sea, digamos, personas que durante el régimen militar participaron en la elaboración de estrategias paramilitares y que eran cubanos también. O sea, a ver, la CIA estuvo en Chile durante el régimen de Salvador Allende, sí lo estuvo. Eh, Agentes cubanos estuvieron en Chile durante el régimen militar, estuvieron. O sea, eso no hay ninguna duda. Pero en aquella época, eh, Estados Unidos aportó inteligencia, pero además aportó muchos recursos, muchísimos recursos. A ver, es importante que la Unidad Popular fue la culminación de todo el proceso de organización de fuerzas prosocialistas que en definitiva tenían diferentes orígenes. ¿Y qué ocurrió? Que esta corriente política igualmente no tenía, no tenía una base que solidificara a todos los partidos o grupos que de alguna manera la conformaban. Es decir, era más bien un conglomerado instrumental. Es lo mismo que pasó en su minuto con la concertación de partidos por la democracia, con la nueva mayoría, con la Alianza por Chile. O sea, es decir, en el fondo, es tal el nivel de fragmentación política de nuestro país que cuando pretendemos buscar conglomerados son más bien utilitaristas o son más bien proclives para lograr el objetivo de llegar al poder, pero que en definitiva después simplemente cada uno muestra su diferente cara. Ya hablé de la oposición, o sea, una oposición extremadamente dura en la oposición. Muy dura, muy dura. Eh, a ver, en relación a la derrota de la izquierda, no solo se puede entender el derrocamiento del gobierno de Allende como producto de las acciones de Washington y la oposición interna, sino también por los errores cometidos por la izquierda. En primer lugar, el énfasis se sitúa en el cambio estructural, en la creencia de que esto se reproduciría en forma mecánica en la legitimación ideológica. En segundo lugar, la falta de una sola estrategia coherente afectaba adversamente a la izquierda, pues ésta se dividía en dos esquemas políticos, en los que cada cual exigía una alianza diferente, con acciones tácticas que frecuentemente se oponían las unas a las otras. Debido a esto, la izquierda se encontraba paralizada por estas diferencias. Nunca se definió claramente por una estrategia que pretendiera tomar el control total del poder o por una negociación para explicar la base de apoyo social. Yo les diría que esto último es lo que marca, entre otras cosas, el factor interno del fracaso de esta experiencia política. Entonces, ahí ustedes tienen el material que se les ha entregado y por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir? Podemos concluir, antes de pasar al quiebre institucional mismo, que en general Chile vivía una experiencia bastante compleja en los últimos años. Chile fue pendular, pero piensen, Chile fue gobernado por la derecha entre 1958 y 1964. Chile fue gobernado por el centro entre 1964 y 1970. Y Chile estaba siendo gobernado por la izquierda entre 1970 y 1973, en un gobierno que estaba llamado a llegar a 1976. Entonces, imagínense que de alguna forma nuestro país en estos años estaba demostrando que estaba en un proceso de profundos cambios y profundas transformaciones.
Segundo aspecto muy importante, es indudable que Chile era muy permeable a lo que ocurría en el mundo. O sea, lo que pasaba en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, evidentemente que impactaba. Y en tercer lugar, o sea, era claro, era clarísimo que, o sea, que por primera vez llegaba a la primera magistratura un presidente socialista con ideología marxista por apoyo ciudadano. Entonces, ¿qué pasaba? Son muchas las cosas, muchos los factores, pero en general lo que tenemos que tener claro que el gobierno de Salvador Allende era un gobierno que partió con un proyecto político, pero que claramente se desvirtuó con el tiempo y claramente era un gobierno que no iba a terminar. Eso era un hecho absolutamente de la causa, o sea, era un hecho absolutamente de la causa. Muchas gracias, seguimos en una próxima oportunidad.